Retomamos la sesión de la tarde. En primer lugar, disculpo a Alejandro Delgado Gómez, que no... Bueno, el lunes me llamó diciendo que era imposible venir a Valencia porque se había puesto enfermo y los médicos le habían aconsejado no moverse de su sitio. No obstante, ha tenido a bien grabar su intervención, con lo cual tendremos un audio con su... Tenemos un PowerPoint con su audio, con lo cual la sesión estará cubierta. Y aunque no esté él, os lo presento. No hemos puesto su foto porque creía yo que era un vídeo, pero bueno, es decir, no ha puesto su cara, pero yo creo que es una persona lo suficientemente conocida como para que seguro que San Google os proporciona una foto bonita de Alejandro. Os lo presento y así ya podemos pasar a oír su intervención. Alejandro Delgado Gómez sirve en el Ayuntamiento de Cartagena como responsable de Administración Digital. Es director técnico del Comité de Seguridad de la Información y delegado de Protección de Datos. Ha participado en comisiones, proyectos y grupos de trabajo como Interpares de la British Columbia, Center for Information Evidence de la Universidad de California, Los Ángeles, el Centro de Organización Social Informatics de Monash, del Computational Archival, mi inglés fatal, Science Group, y software documental de la Universidad de Granada, Observatorio Infoscopos de la Universidad de Zaragoza, Comisión de Normas Españolas de Descripción Archivística del Ministerio de Cultura, en el Grupo de Trabajo para el Desarrollo de las Normas Técnicas de Interoperabilidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y es vocal del Comité para la Gestión de Documentos y Aplicaciones de AENOR, y experto en el mismo comité de la Organización Internacional de Normalización. Es miembro de comités científicos en Tabula, Ibersit, Scire y Anales de Documentación, que son revistas de nuestro campo que son bastante conocidas. Director de la colección Tendencias y de la revista Archives and Social Studies. Sabéis que lo publica el propio, creo que, si no me equivoco, lo publica el propio Ayuntamiento de Cartagena. Lamento muy mucho que no podamos también establecer, porque se ofreció a poder hacer una conexión con nosotros para, si alguien tenía una pregunta que hacerle, pues hacérsela. Yo os invito que seguro o no, os podemos, es decir, si tenéis preguntas que hacerle, yo creo que es una persona lo suficientemente trabajadora y dispuesta para que si os pasamos su correo electrónico le podáis hacer las preguntas por correo electrónico, que igual lo pone al final, pero no, como no lo he visto, no lo sé. Le podáis hacer las preguntas que queráis derivadas de la presentación de hoy. Yo os dejo con el audio de Alejandro, ¿vale? En primer lugar, quería agradecer a la Asociación de Archiveros y Gestores de Documentos de Valencia su invitación a impartir una conferencia en las jornadas que se celebran este año. También quería agradecerles a ustedes su presencia aquí esta tarde y sobre todo quería pedir disculpas a la asociación, al comité científico y a ustedes porque después de un periodo de trabajo muy intenso para que todo saliera bien, y espero que todo esté saliendo bien, estoy seguro, finalmente por motivos de fuerza mayor no voy a poder estar allí leyendo la conferencia que estaba prevista. Yo espero que a través de vídeo se puedan paliar de alguna manera ese problema, ese fallo. Bien, me toca hablar en unas jornadas en las que se va a tratar de la formación de los archiveros en el futuro.
me toca hablar del currículum del archivero en un entorno digital por defecto. No, no digo nada nuevo si afirmo que la Unión Europea tiene como uno de sus principios digitales precisamente ese, el de digital por defecto, por motivos de coste, por motivos de Producto Interior Bruto, de riqueza, de incremento del Producto Interior Bruto, por motivos de generación de empleo. No entro si empleo de más calidad o menos calidad, pero vivimos en un mundo digital por defecto y cada día va a ser más así. Se me ocurre un ejemplo, no sé si han visto una serie de la BBC que aquí se emite a través de HBO, en la que Years and Years se llama, se ve la evolución de una familia, la evolución cotidiana de una familia entre el 2019 y el 2029 y cómo ese digital por defecto va impregnando más la vida de las personas. De hecho, ya la está impregnando, pero se puede llegar a más y pueden estar seguros de que vamos a llegar a más, incluidos los archivos. Me pregunto por qué hablamos de transformación digital como si fuera cosa del futuro, si ya nos hemos transformado. Todos tenemos un smartphone, todos tenemos aplicaciones, o para mirar el tiempo que va a hacer, o para comprar en Amazon, o la aplicación de nuestro banco. Tenemos asistentes virtuales, tenemos Alexa, tenemos un chatbot al que le podemos decir que ponga música a través también, por cierto, de una aplicación de Spotify, digamos. Tenemos coches que aparcan prácticamente solos, no tenemos como antiguamente que esperar una semana a que sean las 10 de la noche para ver nuestro programa de televisión favorito. Lo tenemos en cualquier momento y desde cualquier dispositivo a través de plataformas como Amazon Prime, HBO, Netflix. Lo mismo que tenemos música a través de Spotify. No compramos in situ, no vamos a comprar, compramos en Amazon o en AliExpress, por ejemplo. Y además es una buena solución, por lo menos para personas como yo, que no nos gustan las compras. La última vez que fui a comprar tuve que volverme, por poner un ejemplo, porque me estaba poniendo muy nervioso las colas de Navidad y lo que necesitaba lo compré a través de Amazon. Es decir, que si todos utilizamos soluciones digitales y a todos nos parece normal, ¿por qué a los archivos no? Porque en una reunión que he tenido hace poco se me dice que quizá deberíamos utilizar un lenguaje menos tecnológico en una serie de documentos y volver a la esencia del lenguaje archivístico. Me gustaría que quedara claro en esta conferencia que no creo que sea una buena idea volver al lenguaje archivístico y olvidar otras nuevas realidades. Siempre hemos sido victimistas. Desde que soy joven, en todos los congresos se habla del futuro del archivero, de por qué al archivero le va mal, de que tenemos que luchar para que nos hagan caso, de que no nos hacen caso y eso ya no tiene remedio. Bueno, hemos utilizado algunos argumentos, nuestras organizaciones nos ven como meramente finalistas, es un argumento muy utilizado. Cuando un expediente, cuando un procedimiento ya está cerrado, en algunos casos se dice muerto, afirmación con la que no estoy muy de acuerdo, o calificativo con el que no estoy muy de acuerdo, entonces pasa al archivo. Pero la legislación actual apoya una participación mucho más activa. Bien es cierto que habla del archivo, lo poco que habla del archivo electrónico,
habla de archivo electrónico para procedimientos terminados, pero también, por ejemplo, tenemos un esquema nacional de interoperabilidad, unas normas técnicas de interoperabilidad que hablan de metadatos desde el principio, no de metadatos que se añaden al final. Es decir, que tenemos ahí un margen de maniobra en los sistemas de gestión para incorporar metadatos, o ahora lo veremos, para utilizar otras destrezas que quizás no hemos aplicado hasta ahora. También se ha argumentado que no tenemos la formación adecuada. Estoy por completo de acuerdo, y precisamente el objeto de estas jornadas. No tenemos la formación adecuada, pero no hemos hecho ningún esfuerzo, ni desde la universidad, ni nosotros, quizá desde las asociaciones, desde las fundaciones, etcétera. Se ha hecho se ha intensificado un poco el aspecto novedoso que pudiera tener la gestión de documentos, pero no tenemos la formación adecuada. Hay cursos sobre legislación, sobre tecnología, sobre ciencias sociales, y siempre terminamos inscritos en cursos de archivística y de gestión de documentos, en lo que lo habitual es repetir, no pretendo ser crítico, repetir lo que ya llevamos oído muchas veces. También se argumenta: no tenemos presupuesto, no tenemos recursos suficientes. Bueno, pero estamos aprovechando este punto de inflexión que genera el digital por defecto para provocar un cambio. Recordemos que la legislación prevé, por poner un ejemplo, la legislación prevé que deben digitalizarse los expedientes cerrados en papel correspondientes a procedimientos terminados. Estamos haciendo fuerza para que eso sea así. No siempre. También se aduce: no tenemos tiempo ni personal. Bueno, a lo mejor es que la conclusión es muy triste. Si en lugar de hacer lo que venimos haciendo desde siempre, los procesos tradicionales, nos preguntamos, investigamos si son necesarios nuevos procesos, análisis de riesgos, gestión de riesgos, análisis de procesos, etcétera, resulta que sí tenemos tiempo y sí tenemos personal. Incluso puede que tengamos demasiado personal. Ahora pondré algún ejemplo. ¿Cuáles son las consecuencias de este victimismo? Bueno, en el 2013, un estudio de la Universidad de Oxford, el futuro del empleo, cómo de susceptibles son los trabajos de informatización, pues se elaboró, aparte del estudio, se elaboró un exhaustivo listado de trabajos que van a desaparecer en los próximos 20 años por el uso de nuevas tecnologías, y los archiveros tienen una probabilidad de extinguirse del 0,76, una ratio muy similar a la de los bibliotecarios. Sin embargo, los administradores de base de datos tienen una probabilidad de 0,03 y los abogados de 0,035. Los historiadores están en un 0,44, estaban en el 2013 en un 0,44. ¿Qué significa eso? Con un 0,76 en el punto de salida, y hablamos del año 2013, la desaparición de los archiveros ya ha tenido lugar. Los archiveros nos hemos convertido en residuales. Nos hemos equivocado aliados. Quizá no somos una profesión de la información, o somos una profesión de la información con unas peculiaridades que ahora veremos algo especiales. Y me gustaría reflexionar acerca si todavía estamos a tiempo de sobrevivir a esa desaparición, aunque sea en el tiempo de descuento, aunque sea in extremis, a través de una nueva oferta formativa. Porque
¿Realmente es necesario que sigamos clasificando o discutiendo acerca de clasificación? La clasificación es automática. Existen las redes neurales, existe la inteligencia artificial. ¿Por qué tenemos que seguir clasificando? ¿Por qué tenemos que seguir describiendo? Si ahora lo veremos. Con el Big Data vamos a encontrar muchas cosas, lo vamos a encontrar todo. Realmente hacen falta archivos intermedios y transferencia de documentos, no lo olvidemos, electrónicos, a esos archivos intermedios. Se lleva eso mucho tiempo. Piensen en la ISO 15489, la versión de 2016, que dedica una parte muy grande inicial a la valoración, es decir, qué documentos tienen que crearse. Está pensando en entornos digitales. Todas las copias, todos los documentos innecesarios, duplicados, triplicados, todos los informes de visto, informe del jefe de informática que reza el siguiente tenor literal y que viene seguido de visto, informe del concejal que copia informe del jefe de informática que reza el siguiente tenor literal, etcétera, etcétera. Todo eso tiene realmente sentido. Ayer estaba preparando un expediente a Junta de Gobierno, ayer o antes de ayer, y efectivamente copié el mismo texto 3 veces porque en 3 documentos diferentes. Realmente es necesario, realmente un archivo es necesario, un archivo intermedio donde eliminemos todas esas redundancias. Realmente es necesario que preparemos normas de conservación a posteriori, cuando ya se ha producido el desastre, cuando ya todos los documentos que sobraban, que nunca tenían que haberse creado, se han generado. O tenemos que formarnos en valorar a priori, siempre lo he defendido, en valorar actividades, valorar funciones, no valorar documentos o series que además en digital no existen, como en otras ocasiones he defendido. Tenemos que preguntarnos si somos útiles, si realmente hace falta que hagamos lo que estamos haciendo. No es más útil que analicemos procesos para simplificarnos. La Ley 40 obliga a simplificar procesos y no somos técnicos de racionalización, no somos técnicos de modernización, pero se supone que sabemos hacer análisis funcional y sabemos hacer análisis secuencial. No sería correcto, puesto que en entornos digitales vivimos en un permanente riesgo, lo cual no es negativo, nunca lo digo en sentido negativo. Los entornos digitales siempre tienen un cierto apetito del riesgo. Esto es un lugar común, pero hay que analizarlo y hay que gestionarlo adecuadamente. Tendremos que colaborar quizá con los administradores de bases de datos. ¿Por qué? Bueno, si alguna vez tenemos gobierno, hay un proyecto de Real Decreto para desarrollar las leyes 39 y 40, y en ese proyecto se le da una cierta importancia a las bases de datos como alternativa, como opción a los PDF que tienen apariencia de documento. A lo mejor tenemos que participar en las nuevas sinergias. Ahora pondré algún ejemplo culturales que se derivan del uso de las tecnologías. Realmente tenemos que hacer tanta exposición física, gastando tanto dinero en carteles, en cartelería, cuando podemos preparar exposiciones incluso bajo demanda, carruseles en nuestros portales de internet. Son cuestiones que creo que merece la pena preguntar, y merece la pena preguntar si debemos aprender cómo se hace. ¿Por qué? Bueno, nuestro negocio nunca, quizás nuestra profesión nunca ha tenido el mismo nombre. Es una profesión con una historia breve, quizá dure, quizá no dure, pero siempre ha sido nuestro negocio conservar evidencia de acciones, efectos de rendición de cuentas y memoria. Estaremos
todos de acuerdo en esta definición un poco sencilla. No importa los procesos que se empleen en cada momento para conseguir un determinado fin, el ser evidencia de acciones, pero quizá los procesos de siempre, como comentaba, ya no son necesarios. También hay que tener en cuenta que no importa cuáles son las tecnologías que se utilizan en cada momento, hay que estar atento a las mejores tecnologías disponibles. Esta mañana me decían, bueno, a ti no te importa la durabilidad, lo cual ha sido una afirmación un poco agresiva. A un escribano del siglo XVII sí le importaba. Bueno, un escribano del siglo XVII tenía unas estructuras tecnológicas que no son las estructuras tecnológicas que tenemos en el año 2019. Lo importante, lo fundamental es con esas mejores tecnologías disponibles y con los procesos que a lo mejor ya no son los mismos, tenemos que aprender nuevos procesos. Lo importante es saber cómo gestionar la evidencia de acciones en cada momento. A fin de cuentas, ese es nuestro negocio. ¿Y lo estamos cumpliendo? Bueno, hace algunos años el investigador Eric Ketelaar preguntaba qué espera la sociedad de los archiveros, y por lo que hemos visto, en el 2013, con un porcentaje de peligro de extinción del 0,76, uno tiene motivos para pensar que no espera nada la sociedad de los archiveros. Estamos en la era de la posverdad, se dice. Yo creo que es propaganda maximizada por las tecnologías, por las redes sociales. Donald Trump hace un uso de Twitter, hay que reconocer que muy inteligente, muy bien cubierto por detrás por empresas especializadas. Pero lo cierto es que ya han cobrado fuerza otros gestores de la evidencia en la era de la posverdad: el periodismo, la policía forense, que se toman su trabajo en serio, las empresas que asesoran a Donald Trump o a Boris Johnson. Bueno, se les puede cuestionar el que efectivamente estén gestionando no la evidencia sino la posverdad. En definitiva, la sociedad se ha digitalizado, los archiveros no. El informe Gartner de 2018 de las tendencias tecnológicas habla de muchas cosas, habla de algunas, vamos a hablar también nosotros. Habla de blockchain, habla de realidad aumentada, realidad virtual, por supuesto inteligencia artificial, etcétera. Pero los archiveros estamos preparados para asumir esas tecnologías de las que habla el informe Gartner, que creo que es suficientemente prestigioso, no a nivel de tecnológico, quiero decir, no como programadores, no como administradores de base de datos, sino como interlocutores capaces de extraer lo máximo de esas tecnologías. No podemos examinarlas todas, pero podemos ver algunos casos del modo en que se ha digitalizado la sociedad y cómo se han digitalizado otros sectores para reutilizar, si es que se puede, lo que sea reutilizable. Vamos a ver algún ejemplo de Big Data, de blockchain, de Internet de las Cosas, de ciudades inteligentes, ciberseguridad, computación en la nube. Vamos a dejar volar un poco la imaginación y ya tendremos tiempo dentro de un rato de poner los pies en la tierra. Todo ello sin olvidar la función esencial del archivero. Las tecnologías que se presentan son, por una parte, generadoras de evidencias digitales. En las pistas de auditoría, en los logs, en las bitácoras de todas estas aplicaciones hay evidencia digital para aburrir. Tanto que no necesitaríamos metadatos si se explotaran adecuadamente esas evidencias digitales. Además, son herramientas facilitadoras para gestionar evidencias digitales. Una simple aplicación de gestión de procedimientos, si está adecuadamente configurada, está gestionando evidencia, ¿de acuerdo? Y como toda tecnología, ya lo decía, toda tecnología en el entorno digital, todo existe siempre una cierta apetencia, un cierto apetito del riesgo. Esas tecnologías también son un riesgo para la continuidad de las evidencias digitales, precisamente el aspecto en el que deberíamos estar más preocupados.
la conservación, no tanto la conservación porque nada dura para siempre, como se decía en el proyecto Néstor, sino como el esfuerzo en cómo proporcionar continuidad a las evidencias digitales. Puesto que no podemos conservar a largo plazo, vamos a aprender a ir dando continuidad en plazos muy cortos, ¿vale? Es lo que tiene sentido. Bueno, pues como decía, vamos a ver algunas tecnologías, vamos a ver algún ejemplo de tecnología Big Data, que es un término que describe una cantidad, lo saben, pongo la definición, pero lo saben perfectamente, cualquier cantidad voluminosa de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, que tienen el potencial de ser extraídos para obtener información. Debidamente anonimizados, etcétera, con todos los matices que quieran, pero por ejemplo a día de hoy en mi trabajo hemos desarrollado un proyecto en el que somos capaces de saber nivel económico, sexo, origen, etcétera, de los turistas que vienen a la ciudad. Eso es Big Data. Blockchain, que por cierto se ha prohibido en el reciente Real Decreto Ley hasta que lo regule la Unión Europea, es un tipo de libro de registro muy distribuido, hiperdistribuido, para mantener el registro permanente a prueba de cualquier manipulación de datos. Una cadena de bloques, el blockchain, es aquí en la definición digo una base de datos descentralizada, serían muchísimas bases de datos que es administrada por ordenadores que pertenecen a una red de lo que se llama punto a punto, peer-to-peer. Cada uno de los equipos de cómputo de la red mantiene una copia del libro de registro para evitar un único punto de fallo. Es muy importante en una base de datos centralizada. Si falla, falla de golpe. Y todas las copias de la cadena, de esa cadena de bloques, se actualizan y validan simultáneamente. Ya digo, no se puede utilizar ahora mismo en materia de identidad porque la Unión Europea, o por motivos de seguridad, no cree que lo que se llaman granjeros, es decir, los que gestionan cada uno de esos miles de bases de datos, sean lo suficientemente fiables. Habría que preguntarles si consideran lo suficientemente fiable el tener una sola base de datos en un CPD, en un centro de proceso de datos, expuesta a que se caiga o que se rompa, como me pasó a mí, y estuvimos 24 horas intentando levantar la base de datos para que pudiera funcionar el ayuntamiento. El Internet de las Cosas es un sistema de dispositivos de computación que están interrelacionados, máquinas mecánicas o digitales, objetos, animales que tienen un chip, o personas que también pueden tener un chip, que tienen identificadores únicos y la capacidad de transferir datos a través de una red sin requerir de interacciones humano a humano o humano a computadora. El ejemplo más sencillo es las luces del cuarto de baño que se encienden cuando entramos en un restaurante. Eso es Internet de las Cosas. O el ejemplo que ponía antes de un coche que pita cuando te estás acercando demasiado, estás aparcando y te estás acercando demasiado al coche que hay detrás. ¿De acuerdo? Ciberseguridad, la gran palabra. Efectivamente vivimos en un entorno muy amenazado, muy expuesto a ataques cibernéticos, sean malintencionados, bien intencionados, no siempre terroristas. Siempre pensamos en terrorismo. Hay empresas especializadas en capturar nuestros datos para luego poder venderlos, en secuestrar nuestros datos para pedir un rescate. Es decir, que vivimos en un entorno muy expuesto. La ciberseguridad es el conjunto de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas, directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas, etcétera, que pueden utilizarse para proteger los activos de la organización y los usuarios en el ciberentorno. Por muy buena ciberseguridad, por muy buen entorno de seguridad que tengamos, nunca estaremos en un entorno completamente
seguro. La seguridad y el Esquema Nacional de Seguridad, el Real Decreto 3/2010 ya lo dice, es un proceso continuado. De hecho, la criptografía da por sentado, o se suele pensar que da por sentado que construye herramientas infalibles, y no. En el laboratorio de al lado están los especialistas en criptoanálisis, cuyo trabajo consiste en intentar destruir el trabajo que están haciendo los especialistas en criptografía, ¿de acuerdo? Y bueno, el término computación en la nube ya es bastante convencional, es un término muy general para cualquier cosa que implique la provisión de servicios que están alojados en Internet. Lo más genérico es la infraestructura como servicio, la plataforma como servicio y el software como servicio. Hay bastantes más. Vamos a ver un ejemplo de un potencial caso de uso de Big Data que es bastante convencional, ya está bastante extendido. El Big Data como herramienta de georreferenciación de la documentación administrativa. Algunas ciudades ya están georreferenciando sus expedientes. En algunos casos es posible acceder a ellos desde la web, si son públicos, lógicamente. La georreferenciación se produce en tiempo real, no hay que hacer un trabajo posterior. Es decir, que en el mismo momento en que se está generando el expediente, el interesado ya lo tiene localizado en la web. Estamos obligados a ponerlo a su disposición en la sede electrónica, en una carpeta del ciudadano, pero con la georreferenciación es innecesario, como es innecesario que se describa archivísticamente. A través del Big Data vamos a encontrarlo. De modo que uno de los procesos que deberíamos plantearnos, ¿por qué no dedicamos el tiempo que ahora dedicamos a describir expedientes, a volcar todos los millones de datos que están en nuestras bases de datos en plataformas Big Data para generar cuadros de mando? Sorprendentemente, cuando hicimos el proyecto de cuadros de mando, pudimos obtener información de la policía, de turismo, de servicios sociales, de igualdad, pero no pudimos obtener información del archivo. Tan malas eran las condiciones en las que se encontraban sus bases de datos. Es significativo. En un segundo ejemplo he traído otro sector, las oficinas de turismo. Algunas ciudades no tienen empleados en las oficinas de turismo, han sido reemplazados por terminales inteligentes, por un chatbot al que se le puede poner incluso una cara. Alexa, Siri, Cortana en su momento, que bueno, están para ayudar, y no solamente están para ayudar, sino que están para ahorrar costes de personal, no lo olvidemos. Además, están basados en inteligencia artificial. Un chatbot es un mecanismo de inteligencia artificial, es decir, que van adquiriendo conocimiento y lo van mejorando, van profundizando. Tengamos en cuenta, por ejemplo, Luciano Floridi decía que bueno, el que la sociedad se esté robotizando no significa que vayamos a tener robots como los que aparecen en la Guerra de las Galaxias. Un chatbot, una cajita a través de la cual se le puede hablar a Alexa, es un robot, es inteligente. Además son accesibles desde el móvil, es importante la movilidad, toda nuestra vida se desarrolla en torno a un móvil. Es decir, como adelantaba, ¿de verdad es necesario que aún tengamos personal en el mostrador para atender al usuario? ¿No sería más eficiente disponer de un chatbot que estuviera integrado con nuestras bases de datos? Además, el investigador no tendría que acudir al archivo, podría consultarlo en el móvil. Ahora mismo no trabajo en archivos, pero una de mis aspiraciones cuando trabajaba en el archivo era que la sala de investigadores estuviera vacía, porque todos lo podían consultar todo en su casa o en cualquier sitio, menos en el archivo. Si lo unimos a procesos de digitalización, si los registros descriptivos a los que Alexa consulta en nuestra base de datos tienen asociados
documentos, ficheros digitales, ni siquiera haría falta desplazarse para consultar esos documentos, se podrían ver desde el móvil. Ya no quiero decir si estamos hablando de documentos históricos, de los que además proporcionamos la transcripción. Las tecnologías del lenguaje se están desarrollando muchísimo y se están gastando muchos millones de euros en desarrollar tecnologías del lenguaje, lo cual significa el privilegio de que quien sabe leer paleografía es imprescindible. Ya no viene a ser tanto privilegio, ¿de acuerdo? Si alguien quiere venir a nuestro edificio, ¿por qué no tenemos una pantalla gigante, táctil, y consultamos a nuestra Alexa, a nuestra asistente virtual, a través de pantallas táctiles? En turismo, como digo, ya se está haciendo con bastante buen funcionamiento. ¿Qué es el blockchain? El temido blockchain por distribuido, por temido. Bueno, pues comenzó en el mundo de la banca y algunas administraciones en España incluido, lo han estado utilizando para contratación, para llevanza del libro de registro. A fin de cuentas es un libro de registro en traducción literal. Ahora no está tan permitido, como decía, para procesos de identidad hasta que la Unión Europea no lo regule. Es una solución de almacenamiento seguro colaborativo basada en encriptamiento de los ficheros. Cualquiera que tenga espacio de base de datos libre en su equipo, espacio libre en su equipo, puede alquilar para funcionar como un nodo de esa cadena de bloques. Hay muchos participantes, lógicamente hay miles y miles de participantes que van generando bases de datos que se cifran. Y aunque se sigue incorporando información, la que ya se ha cifrado es inmutable, no se puede alterar. Si se altera, lógicamente se nota. De tal modo que se puede llegar a tener miles de copias de seguridad vivas, crecientes, repartidas por todo el mundo, inmutables, nunca exactamente iguales, porque pueden crecer cada una de manera diferente, ¿de acuerdo? Algunos ejemplos de blockchain. Hay uno destinado a productos digitales culturales, no estrictamente al archivo, que es el Content Blockchain Project. En pantalla tienen la URL. Cualquier artista digital puede depositar su obra en esa cadena de bloques con la garantía de que se le va a respetar el copyright, los derechos de propiedad intelectual. Una empresa sueca también desarrolló una solución, esta sí destinada a la conservación archivística. Enigio Time desarrolló eArchiver. También tienen la URL en pantalla. Es muy fácil de usar, pero lógicamente procede de una empresa y tiene un coste. Y el Computational Archival Science Group del IEE se está orientando como una de sus principales líneas de trabajo a la reutilización de nuevas tecnologías, como puede ser el blockchain, en procesos de archivo. Se me ocurre, por ejemplo, que uno de los investigadores, está trabajando precisamente en utilizar el blockchain para garantizar la autenticidad de las firmas. Precisamente uno de los aspectos que el Real Decreto Ley que mencionaba, del 31 de octubre 14 de 2019, pone en cuestión. Incluso el proyecto Arcángel de la Universidad de Surrey, en colaboración con el Archivo Nacional del Reino Unido, está a explorar la posibilidad de conservar haciendo uso de tecnologías blockchain. Merece la pena seguirle la pista. En lo que hace a Internet de las Cosas, pues muchas ciudades están usando sensores para control del tráfico, de ruido, del riego, de la electricidad, del medio ambiente, de todo, básicamente.
Además están incorporando esos datos a la plataforma Big Data para poder tomar decisiones, para poder explotarla a través de cuadros de mando que no dejen margen a la subjetividad, sino que se expresen únicamente en términos objetivos, en términos de datos. Tampoco podemos olvidar que aunque la tecnología 5G va a tardar algún tiempo en estabilizarse, ya se está implantando. Vodafone ya está presumiendo esta Navidad de tecnología 5G. Por ejemplo, en proyectos de realidad aumentada. Y de cara a ciertos sectores de la ciudadanía, los beacons, a pesar de su antigüedad, siguen siendo una buena opción para llamar la atención. Si tenemos una exposición física en nuestro archivo y a través de un beacon un turista puede conseguir información acerca de esa exposición, quizá entre para verla. Por ejemplo, posibles casos de uso en un archivo del Internet de las Cosas. Bueno, partimos de la base de que Internet de las Cosas se está utilizando para controlar, como decía, el riego, el aparcamiento, etcétera, y un archivo no es un parking. Y la pregunta sería, ¿o sí es un parking? Si vemos un parking como un almacén de coches, ¿pasa algo si vemos un archivo como un almacén de documentos? No, nunca ha sido otra cosa que un almacén de documentos, por mucha filosofía que hayamos hecho después. Podemos geolocalizar los expedientes, podemos consultar dispositivos móviles dónde están, si han sido transferidos a otro depósito, si se han prestado, en qué oficinas se han prestado, si se han devuelto. Podemos recibir alertas de falta de espacio en los depósitos. Cuidado, aquí hay un problema, empieza a buscar otro depósito o a hacer valoración para eliminar documentos. Podemos derivar el tráfico de transferencias para evitar cuellos de botella. No, esta transferencia déjala para dentro de 6 meses porque me está avisando, el dispositivo me está avisando que lo tenemos todo planificado hasta ese momento. Un archivo es un edificio, indudablemente, que consume electricidad y agua y bueno, su consumo requiere control, como exactamente igual que los parques y jardines. Tiene depósitos que requieren controles medioambientales, como los parques y jardines. Hay insectos que deterioran los documentos, pero un archivo también es información que se puede reutilizar. A falta de una, hay 2 leyes de reutilización de recursos de información para ponerla a disposición en la web para que terceros desarrollen aplicaciones, por ejemplo, para difundir nuestro patrimonio, o no para difundirlo, para crear un juego de misterio, como el de hace unos años, el de los crímenes de Oxford, creo que se llamaba, para crear un juego de misterio para descubrir al asesino y al mismo tiempo aprender historia, para lo que quieran. Terceros, ponemos la información a disposición de terceros para que desarrollen lo que quieran, o para detectar que hay componentes del patrimonio cultural que se están deteriorando. De manera muy significativa, un archivo tiene trabajadores y clientes. Se pueden controlar los picos de estrés a través de relojes inteligentes, no digo de un Apple Watch porque es muy caro, pero hay otras soluciones. ¿Puede la app, como decía antes en el caso del asistente virtual, del chatbot, interactuar con el cliente sin intervención del personal? Podemos tener un chat 24 horas para no estar atado a un horario, para que el usuario no esté vinculado al horario administrativo. Sí podemos, porque hay herramientas, hay soluciones en el mercado que lo permiten. Faltaría que nos sentáramos un día con una empresa, con otra, y nos explicaran cuáles son esas diferentes soluciones. Hace poco estuvimos a punto, lo que pasa es que nos quedamos sin presupuesto, de implantar un chat 24 horas alimentado con una serie de preguntas
para poder responder en cualquier momento al usuario y para ir adquiriendo, también basado en inteligencia artificial, para ir adquiriendo conocimiento de tal forma que esas preguntas fueran cada vez, requirieran menos intervención humana, menos intervención por nuestra parte y se pudieran responder solas. En el tema de Internet de las Cosas me parece que en el mundo de los archivos la verdad que no existe nada, pero si vamos a un servicio de deportes todo es inteligente. Si el servicio de deportes utiliza mancuernas inteligentes, ¿por qué los archivos no gestionan sus cosas de manera inteligente? Sería la gran pregunta. Bueno, en lo que hacen computación en la nube, ahí existe un mantra que ya conocerán todos ustedes, y es el peor momento de Amazon es el mejor momento de cualquier CPD. No hay mayor osadía a día de hoy que el temor de los archiveros a ubicar su información en la nube, de los archiveros o de cualquier profesional. Amazon es infinitamente más segura que nuestro centro de proceso de datos o nuestro servicio de informática. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener muchos problemas para obtener una certificación en seguridad ISO 27001 o para pasar por el certificado del Esquema Nacional de Seguridad. Es caro, es lento. Además, vamos a tener que seguir comprando servidores, espacio de servidor que no es seguro. Hay que hacer copias de seguridad por si se quema, por si se corrompe, etcétera. Eso no pasa con Amazon Web Services o con Azure o con Oracle, con sus centros de datos distribuidos. Si tienen un centro de datos en Ámsterdam, otro en Helsinki, otro en Dublín, otro en Berlín, etcétera, incluso en el caso de que se cayera por completo el centro de Ámsterdam, que ya sería difícil, se levantaría inmediatamente el centro de Helsinki, por ejemplo. ¿Qué significa también? Pues que vamos a comprar aplicaciones que los grandes de la industria ya están ofreciendo como servicio. Nos vamos a gastar dinero en licencias en cosas que ya no necesitan licencia. Por ejemplo, yo en casa no tengo Microsoft Office, tengo una suscripción a Microsoft Office, lo cual significa que en un año me gasto menos dinero, muchísimo menos dinero que si hubiera comprado la licencia, por poner un ejemplo. Es un asunto de confianza. Tenemos la mentalidad en digital que no hemos sabido perder del mundo analógico, de una bóveda, un depósito cerrado con muchas llaves, con temperatura controlada, con humedad controlada, etcétera, y no queremos perder, creo, esto es un juicio de valor, la propiedad a favor de los grandes de la industria. Pero sin embargo es curioso, eso me refuerza en mi juicio de valor. Sí que estamos dispuestos a entregarlos o nos conformamos o escuchamos con las soluciones de la Administración General del Estado, pues porque es la Administración General del Estado. Pero Archive, que es la solución que ellos proponen, no está suficientemente probada. Yo no he visto de un certificado diciendo que Archive cumple con el estándar OAIS. No sabemos hasta qué punto es sostenible ni escalable la capacidad, la capacidad de la Administración General del Estado. Si se tienen que conservar todos los documentos, todos los ficheros de todas las administraciones públicas de España, yo no sé en qué momento eso va a petar o en qué momento, sin que lo sepamos, lo van a contratar con Amazon, lo cual sería muchísimo mejor. No conocemos su capacidad de servidores, nadie nos ha enseñado sus certificaciones, etcétera. Sin embargo, estamos más dispuestos a confiar en la Administración General del Estado que en Oracle o en Microsoft.
Y siendo un asunto de confianza, no tenemos problema en comunicarnos a través de WhatsApp, sabiendo que toda esa información va a parar a Estados Unidos, que no es un lugar precisamente seguro ni que respete la privacidad. Publicamos información en Facebook, incluimos fotografías de menores. Es curioso porque yo también soy delegado de protección de datos de aquí de mi organización y se preocupan mucho por los servicios, por las fotografías de los menores, y sin embargo esas mismas fotografías son las que luego muestran como padres o como tíos o como hermanos en Facebook, y mostramos nuestros perfiles profesionales en LinkedIn y damos nuestras opiniones a través de Twitter sin cortarnos un pelo. ¿Por qué? Porque, como comentaba antes, Donald Trump lo hace. Claro que Donald Trump tiene el apoyo de grandes empresas que saben lo que tiene que decir y nosotros no. Subimos vídeos a YouTube, subimos vídeos que son documentos de archivo, subimos las videoactas a YouTube. Debemos hacerlo si tiene una legislación de reutilización de recursos de información. ¿Realmente estamos legitimados después de todo esto para dudar de los grandes de la industria que tienen todas las certificaciones habidas y por haber? Bien, como decía, el gran problema sigue siendo la ciberseguridad. Mientras hay equipos, como comentaba, no es un problema de terrorismo, es un problema económico industrial sobre todo, lo tengo muy claro. Mientras hay equipos, como decía, intentando que todo sea cada vez más seguro, en la misma empresa, en el laboratorio de al lado, hay equipos intentando destruir el trabajo que está haciendo el primer equipo. Todo lo anterior no va a funcionar si no somos capaces de proporcionar un entorno de seguridad adecuado. No digo un entorno de seguridad perfecto, digo un entorno de seguridad adecuado, admisible, que cumpla con el Esquema Nacional de Seguridad, con las previsiones, con las guías y las recomendaciones del Centro Criptológico Nacional, con la legislación sobre protección de datos, y eso ya es mucho. La mayoría de nosotros no vamos a ser capaces. Es muy complejo, tiene muchas vertientes. No somos capaces de cumplir, pero volvemos a lo mismo, es que los grandes de la industria ya lo están cumpliendo, presentan todos los certificados que haga falta. Telefónica, por ejemplo, en su centro, en su data center de Alcalá de Henares, tiene un Tier 4. ¿Qué centro de proceso de datos de cualquier ayuntamiento, de cualquier administración puede plantearse el pasar una certificación Tier 4? ¿De acuerdo? Tampoco estamos participando mucho en los comités de seguridad. Yo no sé cuántos archiveros tienen representación. En el mío, ninguno. Bueno, pero yo no voy en calidad de archivero, voy en calidad de otra cosa. Responsables de seguridad, ¿hay algún archivero que haya sido designado responsable de seguridad? Delegado de protección de datos, ¿cuántos DPDs hay que sean archiveros? Y si la respuesta es ninguno, entonces la pregunta es, ¿pero han hecho los archiveros algún esfuerzo por estar presentes? ¿Se han leído el Esquema Nacional de Seguridad? No quiero acusar ni quiero generalizar, pero normalmente la respuesta es que los archiveros no han hecho los suficientes esfuerzos como para estar presentes en el mundo de la seguridad. ¿Pero por qué? Porque si en un mundo en papel que comentaba de una bóveda de un depósito cerrado con muchas llaves, si eran garantes de la confiabilidad de un documento, ¿qué es lo que ha cambiado en el mundo digital? Siguen siendo garantes los archiveros. ¿Por qué no están recibiendo formación en seguridad y en ciberseguridad? No digo, por supuesto, que debamos ser unos especialistas en criptografía, pero deberíamos superar como mínimo el aprobado. Bien, volvemos a la realidad. Hemos dejado volar un poco la imaginación. Nuestro negocio no es conservar documentos, espero que haya quedado claro. Si
sino, insisto, garantizar que los objetos de información digital generados con tecnologías capaces de todo, y son absolutamente capaces de todo. Vuelvo a recomendar la serie que decía al principio, Years and Years. Son solamente 6 episodios y se ven muy bien. Nuestro negocio es garantizar que los objetos digitales constituyen evidencia de acciones, y no por un capricho, sino primero porque nos obliga la ley, y segundo porque nuestros usuarios ya son móviles, ya son digitales, ya se han integrado por completo con esas tecnologías, viven en ellas, y nosotros no podemos perder a nuestros usuarios. Hay una frase también muy conocida, un mantra. BMW ya no está pensando en fabricar coches, está investigando modelos de negocio que respondan a las necesidades del usuario, y la necesidad del usuario es moverse, desplazarse, lo cual no significa que se tenga que comprar un coche. Puede hacer un renting, por ejemplo, o BMW puede fabricar autobuses inteligentes muy cómodos con unos horarios perfectos que dan satisfacción a la necesidad de moverse, de desplazarse del usuario. ¿De acuerdo? Es solamente, estoy improvisando. Los archiveros han planteado una investigación similar. ¿Cuál es la necesidad del usuario del archivo? Si es que aún, como decía al principio, si es que aún existe. Bien, dejo la pregunta abierta, pero creo que deberíamos hacer un esfuerzo por mirar a nuestros usuarios, mirar lo que hacen, mirar cómo lo hacen, y bueno, ponerle solución, darle respuesta. Por supuesto, nada de todo lo anterior funciona si se hace de manera improvisada. La improvisación siempre es mala consejera. Sería necesario que algún tipo de comisión, algún tipo de asociación, algún tipo de grupo de trabajo informal elaborara un plan director de archivos inteligentes a partir de lo que se está haciendo en otros sectores y en otros países. Y para ello se necesita, y aquí la formación es muy importante, un esfuerzo de investigación, desarrollo e innovación por parte de los archiveros. No podemos seguir haciendo lo mismo que hemos hecho siempre. Tenemos que investigar qué se está haciendo, tenemos que investigar cómo se está funcionando la sociedad. Tenemos que desarrollar a partir de lo que se está, de los resultados de la investigación. Tenemos que innovar, tenemos que tener imaginación. Anciáseles, en una conferencia del año pasado, decía: los archiveros no tenemos que conservar documentos, los archiveros tenemos que conservar algoritmos. Es una frase que me gustaría que se quedara bien grabada, porque igual es cierto con el tema de la inteligencia artificial, y no hay que conservar documentos, hay que conservar los algoritmos mediante los cuales se generan evidencias. También lo dejo caer. Necesitamos colaborar, no podemos hacer ese esfuerzo de investigación, desarrollo e innovación nosotros solos. Hay actores de las tecnologías de la información y las comunicaciones con los que no nos estamos comunicando, hay actores del derecho, con eso nos comunicamos más. Esta mañana me han dicho una cosa muy rara. Me han dicho que los actores TIC no son importantes, que los actores importantes con los que tenemos son los del derecho administrativo. Sí, pero los del derecho administrativo no valen para nada si los actores TIC le dan a un interruptor y apagan toda una organización. Yo creo que esta será la única posibilidad de salvación in extremis. Muchas gracias por su atención y mis disculpas de nuevo por el plantón.